¿Cuáles son los errores más comunes de los padres? Falta de diálogo. Puedes estar presente en la vida de tus hijos todo lo que quieras. Puedes decirles lo que está bien y lo que está mal y darles herramientas y privilegios. Pero si simplemente hablas de moral, de lecciones y de tonterías cotidianas sin darte la oportunidad de escuchar lo que tienen que decir, te vuelves inaccesible. Recurrirán a buscar ayuda en otra parte si les sucede algo personal, ya sea internet, amigos, etc. Si usted toma a sus hijos en serio, ellos también lo tomarán a usted en serio. Los niños también son personas. Eludir problemas incómodos provoca que los niños también lo hagan. Al evitar conversaciones sobre temas difíciles, se les envía un mensaje claro: es mejor no tocar esos asuntos. Como resultado, el niño puede aprender a evitar estas conversaciones importantes cuando está contigo, replicando esa misma conducta. La comunicación abierta es fundamental para ayudarles a enfrentar desafíos y comprender el valor de discutir lo que resulta complicado. Entrar en una pelea de gritos. Los niños hacen berrinches. Si respondes de la misma manera, simplemente les mostrarás que es un comportamiento aceptable, independientemente de lo que pierdan en el progreso de la pelea. He aprendido a mantener la calma y decirles en voz baja que si siguen alzando la voz, me iré / los pondré en su habitación para despotricar y no los escucharé hasta que se calmen y puedan hablar con calma. Sin importar lo enojados que estén. He enfrentado situaciones similares con mi pareja y los miembros de la familia política. Lo que suelo decir para que cesen los gritos hacia los niños es: están discutiendo con un niño de X años, cálmense. Amenazas vacías. Mi mejor amiga hace esto todo el tiempo con su hija. Si no te portas bien, te daré nalgadas, te enviaré a tu habitación, te quitaré tus juguetes, etc. Pero en lugar de seguir adelante, ella simplemente repite la amenaza y su hija sigue portándose mal. Claro. Hay personas que amenazan con cancelar festividades importantes como la Navidad o los cumpleaños cuando los niños cometen pequeñas travesuras. Esto comunica el mensaje de que mis advertencias no tienen valor. Todos saben que no se llevarán a cabo, lo que permite a los niños seguir con su mal comportamiento sin temor a repercusiones, más allá de un tono cada vez más severo en esas advertencias vacías. Ser demasiado crítico y exigente. Por supuesto que usted quiere lo mejor para su hijo y para que su hijo / hija haga lo mejor que pueda. Pero señalar implacablemente cómo podrían haberlo hecho mejor puede ser un mensaje perjudicial que deben interiorizar. Claro. No se forja a alguien resiliente y decidido. Se crea a una persona ansiosa por complacer, que no se atreve a actuar. Uso incorrecto de las sillas de coche. Los niños no se abrochan correctamente el cinturón. El asiento en sí no se instala correctamente en el automóvil o se pasa a la siguiente etapa de asientos para el automóvil antes de lo debido. Esto es lo que salvará la vida de su hijo en caso de accidente. Es increíblemente importante usarlo correctamente para que pueda hacer su trabajo. Del mismo modo, si sufre un accidente, aunque sea pequeño, e incluso si el niño no está en la silla de auto en ese momento, consiga una nueva. Las pequeñas fracturas en el plástico pueden comprometer el asiento. Nunca sumerjas las correas en agua, ni siquiera para limpiarlas, y comprueba la fecha de caducidad. Una vez, mientras salía del estacionamiento, mi pequeño me dio un toque en la cabeza y comenzó a reírse. Me di cuenta de que no lo había abrochado adecuadamente en su asiento. El susto que sentí fue tan grande que nunca más volveré a olvidar esa importante tarea. Decidir el camino de sus hijos. Mi padre es ingeniero del ejército. Mi primer hermano está en la Marina, mi segundo hermano tiene un doctorado en ingeniería, especializado en antenas, mi hermana está en el ejército de comunicaciones y yo, ingeniero eléctrico. De repente mis dos hermanos pequeños son chef y programador. Realmente envidio a mis dos hermanos que pueden elegir lo que realmente quieren ser. Es curioso cómo la familia a veces parece tener un camino predeterminado. Todos en roles tan técnicos y con carreras importantes, y luego tus hermanos menores decidiendo ser chef y programador. Me imagino que es un poco frustrante querer esa libertad de elección. Al final, cada uno debe encontrar su propio camino, independientemente de lo que se espera. La vida tiene formas raras de sorprendernos. No tratar a tus hijos como personas. Si trata a su hijo como una especie de mascota exótica y nunca se relaciona con él o ella como persona, eventualmente crecerá y se convertirá en un adulto que no se relacionará con usted como persona. Es interesante cómo a veces olvidamos que los niños son personas con sus propios sentimientos y pensamientos. Recuerdo a un amigo que no trataba a su hijo como debía.
Con el tiempo, su relación se volvió tensa. El niño sentía que nunca lo escuchaban. Su padre se dio cuenta tarde de qué tan importante es entender a los niños como personas. A veces, simplemente se necesita un poco de empatía. Padres que no permiten que los niños realicen actividades sin sus padres. ¿Qué pasa si el niño quiere aprender a patinar? Mamá y papá no andan en patineta, así que eso está claro. Y los niños ya no pueden ir solos a ningún lado. No puedo simplemente caminar a la escuela con otros niños. No puedo simplemente ir a andar en bicicleta a algún lugar, qué raro. Es curioso ver cómo los padres quieren controlar todo. Recuerdo que un amigo quería aprender a andar en patineta. Sus padres nunca lo dejaron porque ellos no lo hacían. Al final, se perdió esa oportunidad y los demás chicos seguían. Ahora veo a muchos niños encerrados, sin poder salir a jugar y hacer cosas por sí mismos. Creo que es un poco triste. No enseñarles el valor del trabajo duro. Conozco a muchas personas a las que les entregaron todo cuando estaban cultivando y eso no les ayudó cuando se hicieron adultos. Estoy agradecido de que mis padres me enseñaron los valores de trabajar duro y ganar cosas por mi cuenta. Es cierto, conozco a personas que crecieron sin aprender a trabajar duro. Recibieron todo sin esfuerzo y eso no les ha servido en la vida adulta. Mis padres siempre me enseñaron la importancia de ganarse las cosas y eso ha sido fundamental para mí. Tener ética de trabajo me ha ayudado a enfrentar los desafíos de la vida. Es algo que deberíamos transmitir a las nuevas generaciones. No leerles a sus hijos. Léele a sus hijos todos los días, no importa si ha tenido un día de mierda o está ocupado. Tómese el tiempo para leerle a su hijo desde una edad temprana. Anime a su hijo a seguir leyendo y cómprele libros nuevos, ya que ahora se usan muy baratos en Amazon. Todos los niños de mi clase a los que les va bien ahora eran buenos lectores. Cuídalos ahora y ellos cuidarán de ti. Es importante leerles a los niños. No importa lo que pase en el día, siempre hay que hacer tiempo. La lectura fomenta su desarrollo y les ayuda en el futuro. Yo veía cómo mis amigos que leían desde pequeños hacían mejor en la escuela. Al final, vale la pena invertir en ellos. La lectura crea buenos hábitos y fortalece el vínculo. Simplemente, dedicar un rato a leer puede marcar la diferencia. Decirles a sus hijos que pueden hacer lo que quieran, que pueden ingresar a cualquier universidad de la Ivy League que quieran sin falta con todas las becas del mundo, a pesar de que sus calificaciones ligeramente superiores al promedio no son nada especial. Decir esa mierda hace que el niño se sienta mal por no estar a la altura de las expectativas de sus padres. A veces, los padres tienen buenas intenciones, pero no ven la presión que crean. Un amigo tuvo esa experiencia. Sus papás siempre le decían que podía llegar a donde quisiera, pero lo dejó agobiado. Sentía que debía hacer mucho más de lo que podía. Al final, aprendió que está bien tener metas realistas y que cada uno tiene su propio camino. Es mejor apoyar que exigir. Ceder ante él sobre lo que quería comer y no darnos cuenta de que habíamos creado un monstruo hasta que su dieta consistió principalmente en espaguetis, macarrones con queso y PB&J. Ahora prueba mucho mejor los alimentos, pero todavía casi no le gustan las frutas ni las verduras. A veces, las decisiones pequeñas pueden llevar a resultados inesperados. Recuerdo que un amigo solo quería comer pasta y sándwiches de mantequilla de maní. Al principio era gracioso, pero se volvió un poco preocupante. Ahora, está probando más cosas y ha mejorado, pero todavía le cuesta con las frutas y verduras. Es curioso ver cómo los hábitos alimenticios se forman. Bromear con ellos sobre alguien que está potencialmente enamorado. Mis padres hicieron eso durante mucho tiempo y me daba miedo decirles cuando realmente me gustaba alguien y me daba un poco de ansiedad. No digo que mis padres lo hicieran a propósito, pero aún así era incómodo. Es curioso cómo a veces los comentarios de nuestros padres pueden afectar nuestra confianza. Recuerdo que en mi caso, cuando me gustaba a alguien, siempre sentía que había una presión extra. Me daba miedo compartirlo por esa constante broma. Al final, aprendí a mantener esas cosas para mí y a lidiar con esas pequeñas ansiedades. No es fácil, pero te acostumbras. Yo también cometí este error. Estaba demasiado encima de esa mierda. Ellos van a escuelas públicas FFS, pero yo estaba haciendo el trabajo de maestro de educación en casa y fue completamente contraproducente para mí porque no podían pensar por sí mismos. Hay una gran diferencia entre ayudar cuando ellos creen que lo necesitan y ayudarlos cuando tú crees que lo necesitan.
Puede parecer ilógico, pero cuando un proyecto sobre manatíes presenta un aspecto poco atractivo, es mejor aceptarlo. No intervengas para convertirlo en algo que se asemeje a una exposición de un estudiante de MBA. A veces, es preferible dejar las cosas tal como están y permitir que la autenticidad brille, incluso si no cumple con las expectativas de presentación. Vine aquí para decir eso. Solo que tú lo dijiste mejor. Mi hermana tiene un hijo. Ella está muy frustrada porque él, que ahora tiene 12 años, no tiene la capacidad de ser independiente y hacerse cargo de sus propias tareas, calificaciones, responsabilidades, etc. Soy madre de 4 hijos. Nunca he hecho la tarea de mis hijos. Persiguieron sus calificaciones por mi bien, pero solo para verificar por su bien. Y si no cumplen con sus responsabilidades, simplemente no se hacen y sufren por su pérdida. De todos modos, todos mis hijos se ganan las suyas. Calificaciones, aprender las suyas cosas, limpian lo que ensucian como mejor les parece, mientras mantienen las áreas comunes como de costumbre, y son totalmente autosuficientes si yo muriera mañana. Mi hermana dice, ¿cómo hiciste eso? Y yo digo, ¿por qué no lo hice por ellos? Puedes darle a un hombre un pescado como alimento, o puedes enseñarle a pescar y alimentarse durante toda su vida. Es interesante cómo cada uno tiene su estilo de crianza. Tu enfoque de dejar que los niños sean responsables parece haber funcionado bien. A veces, la frustración de los padres se puede deber a que intentan controlar todo. Al final del día, lo que importa es que los niños aprendan a valerse por sí mismos. Tal vez tu hermana necesite ver eso como un proceso y darle más espacio a su hijo para que aprenda. Esto es muy cierto. Una chica de la que soy amiga sigue bromeando porque la gente hace comentarios sobre que su hija está gorda, pero ella come sano. Publica fotos de la comida saludable, de los niños y son como porciones de tamaño adulto de cosas como salchichas con verduras, patatas y guisantes. Su hijo tiene 4 o 5 años. Supongo que simplemente no tiene mucha idea de cuáles son las cosas correctas para comer, pero es un poco triste porque básicamente está preparando a su hijo para toda una vida de malos hábitos. Es interesante ver cómo a veces las intenciones no se traducen en resultados positivos. Esta chica quiere lo mejor para su hijo, pero parece que no tiene la información adecuada. Es un recordatorio de que la educación sobre la alimentación es crucial, sobre todo para los más pequeños. Me hace pensar en cómo las decisiones que tomamos pueden influir en la vida de otros sin que nos demos cuenta. Los padres que se aseguran de que sus hijos usen desinfectante para manos todo el tiempo y se mantengan alejados de los gérmenes suelen producir niños enfermizos. Tu cuerpo debe absorber algunas cosas malas de vez en cuando para saber cómo luchar contra ellas. Algunas bacterias son buenas y acabas de matar el 99,99% de ellas. Sin duda. La madrastra del niño tiene un gran miedo a los gérmenes. No permite que el pequeño visite si tiene un simple moco, por temor a que eso enferme a su hija. Resulta frustrante y absurdo. Un punto medio feliz parece lo mejor. Como se mencionó anteriormente, no quieres ser un amigo de los niños primero y no tener absolutamente ninguna disciplina /diagonal reglas, pero ser un padre sobreprotector y protegerlos de todo tampoco les hace ningún favor. No se puede eliminar ninguna fuente de incomodidad, riesgo, dolor y duras lecciones de la vida. Es interesante cómo el equilibrio es clave. Recuerdo a un amigo que siempre encontraba formas de enseñar lecciones importantes a sus hijos sin ser demasiado estricto. Les dejaba experimentar la vida, pero también les ponía límites. No era fácil, pero creo que eso les ayudó a crecer más fuertes y resilientes. A veces, los momentos difíciles les dieron valiosas enseñanzas. Al final, todo se reduce a encontrar ese punto medio. Me sentí muy protegido cuando era niño, e incluso como estudiante universitario que vive en casa todavía lo siento. Toda mi vida siempre he querido cometer errores. Déjame salir al mundo y joderla. Así aprenderé mejor. A veces, sentirte tan protegido puede ser un poco frustrante. Recuerdo que un amigo también quería experimentar el mundo, pero sus padres siempre lo mantenían bajo control. Finalmente, se fue a vivir solo y cometió algunos errores. Aprendió mucho, pero también se dio cuenta de que algunas enseñanzas vienen de salir y arriesgarse. Es parte del crecimiento, supongo. Dios, esto tanto. Mi esposa tiene tantas ganas de que mi hija juegue softball. Lo hicimos durante 3 años y ella simplemente no estaba interesada, lo cual está bien. Luego verías a los padres discutiendo con otros padres, árbitros, etc. Mierda estúpida.
Es bastante insensato pensar que el softball femenino es una carrera que realmente genere ingresos suficientes. Este deporte, aunque apasionante, no suele ofrecer las oportunidades económicas que se esperan en otras profesiones. Las expectativas sobre esta disciplina pueden ser demasiado elevadas, considerando que no siempre es viable como fuente de sustento. O evitar problemas como la peste porque te hacen sentir incómodo. ¿Adivina qué? Acaba de darle a su hijo la pista de que no quiere hablar de temas difíciles y ahora su hijo evita estas cosas importantes como si fuera la plaga que tiene delante. La epidemia es realmente alarmante. Aparecen llagas y es extremadamente contagiosa, y luego puedes perder la vida. Es un tema del que tanto padres como hijos deberían poder conversar sin tabúes. Todavía recuerdo la primera vez que mi papá me dijo que no podía hacer algo y cuando le pregunté por qué, no tuvo respuesta. Probablemente pensó que no necesitaba darme uno porque yo era solo un niño. Lo que realmente aprendí fue a no tomarlo más en serio y hacer lo que quiero, y simplemente que no me atrapen. A veces, las reglas de los padres no tienen sentido. Recuerdo que a mí me pasaba lo mismo. Mi papá decía que no podía hacer cosas solo porque sí. Al final, aprendí que debía intentar hacer lo que quería, pero con cuidado. Era como un juego. Hacía lo que quería, pero siempre pensaba en las consecuencias. Esa fue una manera de entender cosas y de seguir adelante sin hacer demasiado ruido. Realmente tengo un problema con esto en este momento. Siento que no puedo decir nada que esté malo en mí cuando están con ellos. He evitado mencionar mi posible ansiedad muchas veces. Amo a mis padres, simplemente me resulta difícil abordarles con problemas. Es este presentimiento el que me dice que es una mala idea, cuando probablemente no lo sea. Es complicado hablar de cosas así con la familia. Puede que pienses que no te entenderán o que te juzgarán. A veces, es más fácil callar que abrirse, incluso cuando sabes que deberían ser el apoyo. Mi amigo solía sentir lo mismo, pero al final se dio cuenta de que hablar solo les hacía más cercanos. Deberías considerar que quizás tus padres estén dispuestos a escuchar. Sí. Toma a tu hijo en serio. Una vez que empiezan a cuestionarse las cosas, empiezan a volverse más independientes. Intentarán ver hasta dónde pueden llegar. Explícales con lógica que no pueden negar por qué quieres ciertas cosas. El niño empieza a darse cuenta de que es responsable de sus propios actos y que cuenta con su respeto. De esa manera tal vez se mantenga el respeto por los padres. También es muy importante ser consistente. Si dices o prometes algo, tienes que hacerlo. Seguro que esto es generalizado y no funcionará en todos los niños. Es interesante ver cómo los niños comienzan a cuestionar las cosas y a buscar su independencia. Recuerdo una vez cuando mi amigo se volvió más cercano a su hijo al explicarle el porqué de las reglas en lugar de solo imponerlas. Al final, el niño se sintió más valorado y comenzó a entender la importancia de sus acciones. La consistencia también es clave, como dijo el texto. Es un reto, pero vale la pena. Sí, los estudios muestran consistentemente que los niños con padres que realmente se molestan en hacer algo de crianza, hacer cumplir las reglas, ser disciplinarios, resultan estar mejor adaptados y felices en promedio. Los niños que crecen con padres relajados a menudo pueden terminar infelices porque una vez que ingresan al mundo real y se dan cuenta de que no tienen las habilidades para enfrentarlo, les puede arruinar la cabeza. Es interesante cómo la crianza puede impactar tanto en la vida de los niños. A veces, veo amigos que tuvieron padres muy estrictos y ahora son bastante responsables y se manejan bien en el mundo. Por otro lado, conozco gente que tuvo padres muy permisivos y parecen tener dificultades para adaptarse. Me hace pensar en la importancia de encontrar un equilibrio en la crianza. Esto es especialmente complicado para nosotros, los padrastros. La dinámica es de naturaleza diferente y me convertí en madrastra bastante joven, por lo que todavía puedo relacionarme con los niños más fácilmente que algunos padres. Creo que es por eso que cuando tengo que disciplinarlos, les afecta especialmente, porque esperan que siempre los apoye, pero lo siento, hermanos, las cosas no funcionan así. Estoy aquí para ayudarte a mantenerte feliz, saludable y vivo. No estoy aquí para alentar tu estúpido comportamiento. Es complicado ser madrastra, sobre todo siendo joven. La relación es diferente y es fácil conectar con los chicos. Pero cuando llega el momento de poner límites, se sorprenden. Piensan que siempre estaré de su lado, pero no es así. Estoy aquí para asegurarme de que estén bien y sanos, no para fomentar actitudes tontas. A veces, ser el malo es parte del trabajo, y hay que aceptarlo.
Una vez estaba en un vuelo con un niño sentado detrás de mí que pateaba el respaldo de mi asiento, repetidamente durante lo que me pareció una eternidad. Casi había llegado al punto de perder completamente la cabeza y desatarme contra el niño y sus padres, cuando abrí los oídos y me di cuenta de que el niño agresor en realidad estaba teniendo una convulsión. Tuvieron que bajar el avión y todo. Nunca me había alegrado tanto de haber mantenido la boca cerrada. A veces uno se enoja por cosas pequeñas. Recuerdo un viaje en avión donde un niño detrás de mí no paraba de patear mi asiento. Ya estaba a punto de decir algo, pero me di cuenta de que el niño estaba teniendo una convulsión. Tuvieron que aterrizar el avión. Ahí comprendí que a veces es mejor mantener la calma y no dejarse llevar por la frustración. Mi esposa y yo nos reunimos con amigos y con su hija de 7 años en el cine. La niña se estaba haciendo una mierda mientras esperábamos que empezara y su mamá dijo: si tiras un caramelo más, te llevo a casa. Miró directamente a su madre y arrojó un trozo de leche al suelo. Mamá la agarró súper rápido. Le pidió las llaves a papá y salió de allí antes de que la pequeña supiera lo que pasó. Ahora tiene 15 años y nunca la he visto actuar así desde entonces. OP tiene razón, sigue a la gente. Claro, estoy lidiando con esto. El niño utiliza el carrito infantil, hace giros y choca contra mí. Le digo: si me golpeas una vez más, dejaremos el carrito. Un par de minutos después, estoy sacando las compras del carrito mientras un niño grita. Ahora me sigue con entusiasmo a donde voy. Mi mamá se enoja con mis hermanas y siempre amenaza con echarla. Ya lleva 3 años. Le dije a mi madre que se da cuenta de que tu amenaza no es real, así que, ¿por qué iba a escucharte y tomarte en serio en ese momento? Es una situación complicada, la verdad. A veces, los padres dicen cosas por la frustración y no realmente piensan que van a hacerlo. Me acuerdo de una amiga que también tenía problemas similares con su mamá. Al final, solo crean más tensión en casa. A veces, es mejor hablar y encontrar soluciones en lugar de amenazar. Las relaciones familiares son delicadas. Sé que hay mucha gente que piensa firmemente en esto en ambas direcciones. Respeto que algunas personas piensen que es bueno presionar a los niños para que muestren afecto, especialmente hacia sus parientes mayores, etc., incluso si no necesariamente estoy de acuerdo. Pero aún así, una de las cosas más asquerosas que he presenciado con un niño fue que una niña pequeña dijera que no quería abrazar a un hombre y el hombre hiciera pucheros y fingiera llorar hasta que la niña cedió. Sé que no necesariamente suena mal, pero se me hizo un nudo en el estómago al ver la actuación que estaba realizando. Todos mis amigos y familiares hacen esto: abraza a tu tía. Dale un beso. Siempre comentan que no es necesario, pero parece que no se dan cuenta. Es un poco condescendiente que sientan la necesidad de decirles a sus hijos que lo hagan. Preferiría que lo hicieran por iniciativa propia si así lo desean. Si no lo hacen, no arruinará mi día. Sí, tanto esto. Los padres les dicen a sus hijos que abracen o besen a personas, como parientes, y nunca les preguntan si quieren hacerlo. Les enseña a los niños que los adultos tienen el control de sus cuerpos y que no tienen autonomía. Es interesante cómo a veces las buenas intenciones pueden tener un efecto diferente. Tengo un amigo que, cuando era niño, siempre se sentía incómodo al tener que abrazar a familiares. Nunca le preguntaron si quería hacerlo. Con el tiempo, esto le hizo darse cuenta de la importancia del consentimiento en cualquier relación. Creo que es crucial enseñar a los niños que su cuerpo les pertenece y que tienen derecho a decidir. Nunca obligamos a nuestra hija a abrazar, besar o tocar a nadie. Le preguntamos si le gustaría abrazar o besar a la persona. Si no, le pregunto si los chocará. Por lo general, choca los 5 con las personas, incluidos los abuelos. Editar, letra modificada. Parece que esa es la estrategia que utiliza un familiar con su pequeño de aproximadamente 3 años, quien es increíblemente cariñoso. No tengo la oportunidad de verlo frecuentemente debido a la distancia, pero cuando estuve de visita la semana pasada, recibí un abrazo enorme. La certeza de que no era un gesto automático lo convirtió en un momento mucho más significativo. Gracias. Odio que me toquen, siempre lo he hecho. Mis padres me obligaban a abrazarlos y besarlos cuando era niño. Recuerdo que un día estaba tan harto que mordí a mi papá en el pecho. Recientemente mencioné que odio los abrazos y toda la familia estaba tan dolida por eso que simplemente les dije que olvidaran lo que dije. Ahora simplemente lo aguanto para hacerlos felices. Es curioso cómo ciertas cosas nos marcan desde pequeños.
Recuerdo que un amigo también tenía problemas con el contacto físico. A veces, solo se siente más cómodo manteniendo distancia. Al final, las expectativas familiares pueden ser intensas, pero es común que la gente haga lo que sea para evitar conflictos. Lo importante es encontrar un equilibrio y hacer lo que te haga sentir bien, aunque a veces eso signifique ceder un poco. Mi hermana lo lleva bien con sus hijos, les preguntamos, ¿quieres un abrazo? Y si dicen que no, lo dejamos. Después de varias veces perderse la oportunidad de abrazar a la tía mientras ella está cerca, aprenden que si quieren un abrazo tienen que pedirlo y responder que sí cuando se les pregunta. Creo firmemente en el espacio personal y en realidad no me gusta lo susceptibles que son las personas conmigo. Creo que es bueno darles opciones y animarles a mostrar afecto, pero nunca obligaré a un niño a abrazarme porque esa es mi pesadilla personal. No me gustan mucho los abrazos, así que entiendo lo que dices sobre el espacio personal. Es bueno dar a los niños la elección, así aprenden a expresar lo que quieren. Mi amigo hace lo mismo con sus hijos y parece funcionar bien. Al final, lo importante es que se sientan cómodos y no forzarlos a hacer algo que no quieren. Es un buen enfoque, la verdad. Excepto cuando son muy pequeños. Hay que elogiar el trabajo duro, no el resultado final. No dices que son tan inteligentes. Elogias lo duro que trabajaron y lo mucho que aprendieron. Y siempre les dices que pueden aprender más y que lo harán, y que no lo saben todo. Eso me recuerda a un amigo que siempre elogia a su hijo por el esfuerzo en lugar de las calificaciones. Cuando su pequeño llega a casa con tareas, él resalta lo que hizo bien en el proceso. Le dice que siempre puede mejorar. Creo que esa mentalidad ayuda a los niños a sentirse más seguros y abiertos a aprender más, en vez de tener miedo de no ser lo suficientemente buenos. Es una buena técnica. Este X1000. Mis padres, maestros y mi familia siempre me dijeron lo inteligente que era y eso me hizo perder el tiempo hasta que tuve la madurez para darme cuenta de lo que estaba pasando. Elogie siempre la ética laboral de sus hijos, no su inteligencia. La mayoría de los niños son bastante inteligentes. Lo que distingue a las personas a medida que se desarrollan es su respuesta a las dificultades y los deseos. Es interesante cómo el exceso de elogios puede llevar a la pereza. Recuerdo a un amigo que era brillante en la escuela, pero nunca se esforzaba porque siempre le decían que era el más inteligente. Cuando salió al mundo laboral, se dio cuenta de que necesitaba trabajar duro para tener éxito. Aprendió a valorar más el esfuerzo que la inteligencia natural. Al final, se enfocó en mejorar su ética de trabajo. En general, creo que los padres no elogian lo suficiente a sus hijos. El problema del que estás hablando es cuando los padres elogian y no imponen límites y consecuencias. Los padres deben ser una fuente natural de apoyo para los niños. Pero también deberían ser la primera línea para demostrar un comportamiento adecuado. Es cierto que el apoyo es importante, pero también las reglas. Recuerdo que un amigo mío siempre decía que su mamá lo animaba, pero nunca lo disciplinaba. Al final, eso le jugó en contra. A veces, los límites ayudan a entender lo que está bien o mal. No se trata solo de alabar, sino de enseñar. Al final, se necesita un equilibrio. Definitivamente tienes razón en que elogiar demasiado va a ser perjudicial, pero para ampliar eso, creo que es importante encontrar un buen equilibrio. Mientras crecía, nunca me elogiaron por mis logros, ni siquiera los menores, y nunca me dijeron que era inteligente, bonita o lo que fuera. Todavía tengo, horribles problemas de autoestima toda mi vida debido a que no me elogiaron. Ahora tengo un hijo de 1 año y, aunque todavía es demasiado pequeño para ser sobrevalorado, intento hacer un esfuerzo para elogiarlo por sus logros, pero también animarlo a que pruebe cosas más difíciles y a tirar alguna que otra vez. Eres tan inteligente y eres tan guapo ahí. Es interesante ver cómo nuestra infancia influye en nuestra forma de educar a nuestros hijos. A veces, la falta de elogios puede afectar la autoestima. En el caso de tu hijo, parece que encuentras un buen equilibrio. Alentar y elogiar adecuadamente puede ayudarle a convertirse en una persona segura. Es un desafío, pero también es parte del proceso de ser padre y de querer lo mejor para ellos. Es importante guardar el no para cuando sea necesario. En cambio, me gusta convénceme de que es una buena idea. Les da a sus hijos la oportunidad de intentar producir un argumento lógico, sienten que tienen participación en sus vidas y es más probable que acudan a usted en lugar de hacerlo a sus espaldas. Y siempre puedes decir lo siento, no estoy convencido. Me parece interesante. En mi experiencia, darles esa oportunidad a los niños realmente cambia la dinámica.
Recuerdo que una vez mi amigo le preguntó a su hijo por qué quería salir tarde. El niño presentó su caso con toda lógica y, aunque al final no lo dejó salir, la conversación fue mejor. Se sintió escuchado y eso fortaleció su relación. Es un enfoque que vale la pena considerar. Cuando era niño, ya veremos, era el código principal para no, nunca sucederá. Cada vez que les digo ya veremos a mis hijos, me he esforzado mucho para asegurarme de que algo salga bien. Puede que no sea exactamente lo que esperaban, pero es comparable y, bueno, servirá. Hace un par de años, a los niños se les ocurrió el tema de ya veremos. Y tuve un momento de orgullo cuando la mayor le dijo que ya veremos, significa que ella sabe que haremos lo nuestro. Mejor. Es interesante cómo algunas frases se convierten en códigos familiares. Me recuerda a mi infancia, cuando mis padres solían decirme quizás. Era como un no disfrazado. Ahora que soy padre, trato de darles a mis hijos la sensación de que siempre hacemos un esfuerzo. Es gratificante escuchar que mi hija entiende que, cuando digo veremos, realmente significa que haremos lo posible por cumplirlo. Eso ya es un avance. Absolutamente esto. Especialmente cuando era más joven, mi padre constantemente intentaba que me dedicara a la ingeniería, la robótica, las computadoras, etc. Y constantemente me acosaba para que consiguiera un trabajo que generara mucho dinero. Dibujaba mucho y supongo que a él le preocupaba que yo iba por el camino del artista hambriento. Incluso llegué al punto en que estaba convencido de que era lo que tenía que hacer. Más tarde me di cuenta, oye espera, ¿por qué intento convertirme en programador cuando amo el arte y el diseño pero no soporto la ingeniería? Ya está mejor, pero Dios mío, fue terrible. Mi padre era similar. Con el tiempo, se dio y comentó que estaría contento si me dedicaba al desarrollo de videojuegos. Al menos, me trato de la misma manera que a mis hermanos. La programación y el código no son de mi agrado, puedo manejar lo básico, pero no me resulta divertido. Desde los 4 años he estado involucrado en el arte y ahora soy maquillador, pero él considera que mi carrera es poco valiosa. Cuando me inclinaba para conducir estaba dando marcha atrás en un aparcamiento y una señora vino corriendo hacia nosotros. Ella pensó que choqué contra un auto estacionado. Mamá bajó todas las ventanillas y me gritó durante 5 minutos antes de dejarme conducir a casa. Cuando conducía ella me dijo, no creo que hayas golpeado ese auto. Solo te grité para que supiera que soy una buena madre. Es curioso cómo a veces la gente reacciona sin pensar. Mi amigo también tenía una experiencia así cuando aprendía a conducir. Estaba en un estacionamiento y de repente una mujer apareció de la nada, asustada. Su madre, en lugar de calmarlo, comenzó a gritar. Después, le confesó que solo quería dar la impresión de que estaba controlando la situación. A veces, las madres hacen lo que creen que es mejor, aunque no siempre tenga sentido. Así que no soy padre, ni creo que sería bueno como padre, pero recuerdo haber leído sobre una chica de secundaria que acosaba a una chica financieramente menos afortunada por la ropa barata y de otra marca que usaba. Cuando la madre se enteró, llevó a su hija a la escuela con ese mismo tipo de ropa barata de marca durante una semana o algo así. ¿Consideraría esto incorrecto, porque honestamente creo que es una excelente manera de enseñar una lección? Haga que su hijo vea las cosas a través de los ojos de otras personas. Hazle comprender que esa ropa de marca de moda no es un derecho sino un privilegio. No sé, simplemente siento que ese castigo es más efectivo que castigar, regañar o quitarme el teléfono. ¿Acaso eso no refuerza la concepción de que esas prendas son una vergüenza? Sentiría gran incomodidad si la ropa que poseo y utilizo diariamente para ir a la escuela se convirtiera en un castigo para otra persona. Es importante reflexionar sobre cómo nuestras elecciones de vestimenta pueden afectar a los demás y el impacto que eso puede tener en su autoestima y en la dinámica social. Este es complicado. Hoy en día, muchos niños son quisquillosos con la comida y estar llenos, a veces significa que no quieren comer la comida de su plato. ¿En serio, por qué los padres preparan comidas separadas para sus hijos? Mi mamá siempre cocinaba una comida. O lo comimos o no comimos. Los niños tienen gustos distintos en comparación con los adultos. A quienes cuidan a los pequeños les encanta la comida picante, pero a los niños no les gusta. Uno de los niños pequeños disfruta las zanahorias, mientras que el otro prefiere el brócoli, lo que hace que la hora de la comida sea fácil y todos quedan satisfechos. Esto también es complicado porque los niños llenan su plato de comida y luego comen 2 bocados e intentan tirar el resto. Mis padres me dijeron que comiera lo que ellos hacían o que no comiera nada, pero si lo ponía en mi plato tenía que comerlo para no desperdiciar el dinero que tanto les costó ganar.
Recuerdo que en casa era igual. Mis padres siempre decían que la comida no se desperdicia. A veces, me pasaba con la cantidad en el plato y luego no podía acabarlo. Aprendí pronto a servir menos y apreciar lo que había. Así que, en vez de tirarlo, lo comía y me quedaba satisfecho. Eso ayudó a respetar el esfuerzo que ponían. Al final, era una buena lección sobre la comida y el valor. Miso fue criada con porciones inmensas y se esperaba que comiera hasta reventar y sí, tiene problemas de peso. Fue una revelación para ella, mudarse conmigo cuando tenía 17 años, legal aquí. Tuve la conversación antes, déjala, que podías parar antes de estallar y aún así sentirte satisfecho. Ha perdido 14 libras el mes pasado. Muy orgulloso. Es interesante cómo las experiencias de la infancia influyen en nosotros. Mi amiga también tuvo que aprender a escuchar a su cuerpo. Cuando se mudó, se dio cuenta de que no necesitaba comer en exceso para sentirse bien. Está en un buen camino y me alegra ver cómo cambia su relación con la comida. A veces, esos pequeños cambios hacen una gran diferencia. Odio cuando llevo a mi hijo al parque y recibo miradas o comentarios groseros. Soy un padre muy tranquilo, me gusta que mi hijo aprenda probando cosas. Así que lo dejo jugar y solo intervengo si está realmente herido. Algunas personas me han dicho que necesito estar bien con él todo el tiempo. Es un niño pequeño. Se va a caer y está bien. Estoy lo suficientemente cerca para ayudar en caso de emergencia. Siempre he considerado que sería hermoso tener hijos, pero en los últimos años he perdido ese interés. Me preocupa no poder ofrecerles una infancia tan divertida como la que yo disfruté, permitiéndoles correr en el parque, ir a la escuela o visitar amigos sin que yo los esté vigilando constantemente. Lo que antes se veía como una forma normal de dejar jugar a los niños hoy en día puede interpretarse como un riesgo que podría acarrear problemas serios. Absolutamente, me gusta pensar que mis hijos tienen placas, mientras son niños, están aprendiendo. Y la única manera de aprender es tener esa experiencia y luego decidir qué harías diferente la próxima vez. Creo que la experiencia de tener solo ese proceso de pensamiento está infravalorada. Les llevará hasta bien entrada la edad adulta. Es interesante ver cómo los niños aprenden a través de sus experiencias. Recuerdo que cuando era pequeño, cometí muchos errores, pero cada uno me enseñó algo. A veces, simplemente reflexionar sobre lo que hiciste te ayuda a tomar mejores decisiones en el futuro. Creo que esas lecciones son útiles durante toda la vida. Es un proceso importante que forma quienes somos. Esto, para mí, es lo más importante. Los niños necesitan aprender a manejar los errores de la vida. Es necesario que se les permita cometer errores y aprender a recuperarse de ellos. El fracaso es parte de la vida. El miedo al fracaso aleja a la gente de los sueños de la vida, pero aún más, el miedo al fracaso aleja a la gente de todas las pequeñas cosas cotidianas que queremos hacer, invitar a salir a alguien, hacer nuevos amigos, empezar un nuevo pasatiempo, terminar un proyecto, mostrar dejar nuestro trabajo, pedir un aumento, aprender una nueva habilidad. Realmente, aprender una nueva habilidad. Los niños de hoy tienen tanto miedo de cometer errores que no les gusta aprender nuevas habilidades porque tienen demasiado miedo de hacer cualquier cosa que no resulte perfecta. Mi hijo no tendrá el mejor proyecto para la feria de ciencias porque lo construyó él solo. No tendrá las manualidades más bonitas porque las hizo todas él solo. Pero como hace todas estas cosas por sí mismo, tiene confianza en sus habilidades. Él sabe que romperá cosas. Sabe que arruinará las cosas que intenta construir. Y sabe que puede reconstruirlos, mejorarlos y crear cosas nuevas con sus propias manos. TLDR, creo en formar niños que no tengan miedo a los errores y que sepan cómo superarlos. Es cierto que aprender a lidiar con los errores es clave. Un amigo mío dejó de intentar dibujar porque se frustraba al no lograr lo que quería. Pero un día, decidió volver a intentarlo, sin miedo a fallar. Hoy, su arte refleja su viaje y mejora constante. Aprendió que los errores son parte del crecimiento, y eso lo ha llevado a disfrutar del proceso en lugar de solo preocuparse por el resultado final. Cuando mi ahijado estaba aprendiendo a caminar, me reía cada vez que se caía. Porque soy un pedazo de mierda que piensa que la gente que se cae es divertida. Ahora, las caídas no lo desconciertan. Desafortunadamente, ahora se ríe cuando otras personas caen. Es gracioso cómo los niños aprenden. Recuerdo que cuando mi sobrino empezó a caminar, se caía un montón y yo no podía evitar reírme. Ahora, él ha pasado de caerse a hacer reír a todos cuando otros se caen. Es como una cadena de risas. A veces pienso que quizás deberíamos enseñarle un poco más de empatía.
pero bueno, así es como crecen. Estamos al otro lado de esto. Mi hijo se cae y se cae fuerte muchas veces. Desde el principio lo hemos ignorado cuando sabemos que no es grave, y él buscaba una reacción nuestra. Nunca le dimos uno, así que simplemente siguió adelante. Ahora es un maldito tanque a los 20 meses. Se cae sobre el cemento, se raspa, se magulla y la gente se asusta y nosotros, su padre y yo, nos reímos con él porque es divertido ver las reacciones de otras personas. De manera similar, me divierto bastante observando esos momentos incómodos que vive mi hijo. Su capacidad para no inmutarse ante las situaciones peculiares es realmente asombrosa. Su actitud desenfadada ante lo que sucede a su alrededor siempre logra arrancarme una sonrisa. Es curioso cómo enfrenta los momentos más extraños con tanta tranquilidad, dejando muy claro que nada parece afectarle. No soy ningún padre. Pero, has intentado tomártelo completamente en serio y reírte de ello como si no fuera gran cosa para el // ella. Mi mamá a veces se asustaba un poco por pequeñas heridas que a su vez me hacían llorar. Apuesto a que si ella fuera juguetona y sonriente lo habría superado de inmediato. Estoy de acuerdo, aunque es más fácil hablar que actuar, especialmente cuando son tan pequeños, alrededor de 3 años. Para muchas personas, incluido quien habla, es una reacción instintiva. Al ver a un niño caer o escuchar su llanto, se siente la necesidad de intervenir de inmediato. Adaptarse a la idea de que ya no son esos bebés frágiles tarda tiempo y requiere un esfuerzo consciente para contenerse. Tengo un sobrino de 4 años y cada vez que se cae solo le pregunto, después de haber reprimido una risa, ¿estás sangrando? ¿Algo roto? Está bien, te dolerá un poco y estarás bien. Parece tener el efecto deseado. Es interesante cómo los niños reaccionan a las caídas. A veces se asustan, pero con un poco de calma se sienten mejor. Cuando era pequeño, me pasó algo parecido. Me caí de mi bicicleta y, al principio, lloré. Pero cuando vi a un amigo reírse y preguntarme si estaba bien, me relajé. Esa actitud puede ayudar mucho, a veces solo necesitas un poco de apoyo. Esto es muy cierto en el caso de los niños diagnosticados con TEA. ¿O, el pequeño Timmy no puede quedarse quieto en clase? Es un niño. Tienen mucha energía. Es de suponer que están rodeados de amigos. Por supuesto que estará enérgico. Es importante señalar que no todas las situaciones relacionadas con el TEA implican hiperactividad. Hubiera querido reconocer mi condición desde la infancia, ya que habría facilitado muchos aspectos de la vida. Mi prima pequeña va de la escuela a bailar, tocar el violín y estudiar la Biblia todos los miércoles. Los lunes y viernes pasa lo mismo sin estudio bíblico. Los martes y jueves son solo tutorías, pero aún así. Tiene 7 años y nunca había visto a una niña tan agotada. Es más de lo que acostumbro. Al volver del trabajo, me tumbo en el suelo y acaricio a mis gatos y se acercan. Sin esa conexión, me sentiría perdido. Estoy de acuerdo. Es importante mantener un diálogo abierto con tus padres sobre temas de salud reproductiva. De todos los padres de mis amigos, mi mamá fue muy abierta al enseñarnos qué son los periodos, las consecuencias del sexo, etc. Soy la única de mis amigas que no ha tenido un embarazo no planificado o una ITS. Cuando comencé a tener problemas con mis periodos, pude hablar con mi mamá al respecto y terminé descubriendo que tenía síndrome de ovario poliquístico. Fue tan malo que tuve un quiste ovárico que me llevó al hospital, pero si no hubiera dicho nada podría haber tenido resultados aún peores. Es bueno que hayas tenido esa comunicación con tu madre. Muchas personas no tienen la misma suerte y eso puede llevar a problemas más graves. A veces, hablar sobre temas difíciles puede hacer una gran diferencia. Es importante aprender a cuidarnos y buscar ayuda cuando la necesitamos. Tu experiencia muestra que abrirse y hablar honestamente realmente puede ayudar a evitar complicaciones. O ser demasiado abierto con eso. Recuerdo cuando comencé mi primera menstruación y se lo conté a mi mamá. Luego me dijeron que le dijera a mi padre que había comenzado mi periodo y él me dijo lo orgulloso que estaba de mí. Estaba tan avergonzado. Es algo natural que le pase a una chica joven, no actúes como si me hubieran nominado al Oscar. Es curioso cómo algunas cosas pueden ser tan normales, pero al mismo tiempo se sienten tan extrañas. Recuerdo cuando empecé mi menstruación, y mi mamá se emocionó un poco de más. Me mandó a decírselo a mi papá, y él también se mostró orgulloso. En ese momento, solo quería que fuera un tema más sencillo. Al final, todos lo han pasado,
pero a veces parece que nos hacen sentir como si fuera algo enorme. A mi marido le decían que los niños deben ser vistos, no oídos. Odio todo este tipo de dichos. Enseñé a mis hijos a expresarse, cuestionar la autoridad y crear algo memorable en el mundo. O sea, me cuestionan constantemente, pero supongo que yo lo pedí jajaja. Entiendo lo que dices. A veces las creencias de antes pueden ser demasiado restrictivas. Es bueno ver que estás alentando a tus hijos a hablar y a tener sus propias opiniones. Aunque puede ser un reto cuando cuestionan todo, al final les estás dando herramientas para ser más independientes. A veces, es solo parte del proceso de ser padre. Estereotipos de género: mi hijo no puede hacer ballet porque es niño, o no puede jugar fútbol porque es niña. Son personas, déjenlos ser personas. Hágale saber que los apoya en todo lo que hagan. Además, si su hijo quiere hacer algo tradicional para su género, déjelo hacerlo. Todos mis amigos están empezando a tener hijos, y la forma en que algunos de ellos tratan los pasatiempos tradicionales de los respectivos géneros de sus hijos es ridícula. Está bien que a una niña le gusten cosas como las princesas de Disney y está bien que a un niño le gusten cosas como los robots. Decirles que no les pueden gustar las cosas tradicionales de su género no es romper las barreras de género, sino simplemente cambiarlas un poco. Todavía les dicen: no te puede gustar esto porque eres un niño o una niña. Es cierto, la gente a menudo se aferra a ideas anticuadas sobre lo que los niños deberían hacer según su género. Recuerdo que un amigo se sintió mal porque su hijo quería bailar. Al final, le dejó probar y el niño se lo pasó bien. La vida es corta, y los niños deberían explorar lo que les gusta sin sentir presión. Dejar que se expresen es lo más importante. Así es como me perdí de ir al circo. Les había prometido a mis sobrinos que iríamos, pero requería que se comportaran mientras estábamos en un evento. Sobrina joven cuando estaba enloquecida, total Princesses Cream Fest, así que no fuimos al circo. Me sentí tan engañado. La agricultura enfrenta grandes desafíos debido a la devastación del terreno, pero esta es la única estrategia viable para garantizar la supervivencia de la explotación agrícola en el futuro. Aunque es un proceso duro para quienes se dedican a esta labor, resulta fundamental aplicar métodos que permitan la recuperación y el mantenimiento del cultivo para la próxima temporada. A veces, tomar decisiones difíciles es necesario para asegurar un futuro mejor en el campo. El problema que veo con esto es hacer que sus hijos crean que la vida tiene reglas estrictas. Quiero que mis hijos sepan que la vida no siempre es justa y que, si estás en una situación, a veces no llegas hasta la cuenta de 3. Tengo curiosidad por saber cómo responden sus hijos a las reglas en otros aspectos, como la escuela, donde las reglas no siempre son justas y bien pensadas. Entiendo lo que dices. Mi amigo tiene un hijo que se frustra mucho cuando las reglas no tienen sentido. A veces se queda pensando en por qué tiene que seguirlas. Creo que es importante enseñarle que, aunque algunas reglas son para proteger, otras son más flexibles y se pueden cuestionar. Su enfoque ha sido hablar con él sobre estas experiencias para que aprenda a manejar la frustración. Oh hombre, gracias por el consejo. En serio, no te dicen una mierda cuando sales del hospital. Tuve una cesárea y mi esposo tuvo que hacer literalmente todo durante casi 2 semanas. Cuando llegué a casa y pude caminar, me di cuenta de que nadie me había enseñado siquiera cómo hacer un biberón, cambiar un pañal o envolver a un bebé. Como nada. Me mostraron cómo lograr que se prenda y luego nada. Siento que escucho una de esas cosas de oh, mierda, ¿cómo es que nadie me dijo eso? Cada 2 días. Es cierto, a veces salimos del hospital sin la información básica. Recuerdo que mi amiga tuvo una cesárea y estaba absolutamente desinformada. Su pareja tuvo que hacer todo mientras ella se recuperaba. Cuando al fin pudo moverse, se dio cuenta de que no le habían enseñado nada sobre cuidar al bebé. Eso pasa mucho, y al final es un proceso de prueba y error. Nadie te dice lo que realmente necesitas saber. Al mismo tiempo, es importante reconocer que los padres también deben tener su propio tiempo. Soy madre soltera. Me encantaría que mi hijo no estuviera en la guardería ni que lo cuidara una niñera. Pero necesito trabajar para alimentarnos. Y luego también necesito tiempo para mí, de lo contrario no puedo cuidar emocionalmente de mi hijo. Entiendo lo que dices. Ser madre soltera no es fácil y hay que encontrar el equilibrio entre trabajar y cuidar a los hijos. A veces es necesario un momento para uno mismo. Conozco a una amiga que pasa por lo mismo. Su hijo está en la guardería, y aunque le gustaría estar con él, también sabe que necesita ese tiempo para recargar energías.
Es clave para poder dar lo mejor como mamá. Muy raramente veo esto, incluso en familias ricas. La mayoría de las veces veo exactamente lo contrario, mamás, rara vez papás, que sienten que sus hijos son toda su vida e identidad y nunca quieren dejarlos ni tener a alguien más que los cuide. Creo que existe un equilibrio saludable entre pasar tiempo con los hijos y también tomarse tiempo para uno mismo. Es interesante ver cómo algunas familias se desenvuelven. He visto mamás que se entregan por completo a sus hijos, dejando de lado sus propias vidas. A veces, olvidan que también necesitan tiempo para ellas, para recargar energías. Es todo un desafío encontrar ese equilibrio. Pasar tiempo con los hijos es esencial, pero también lo es no perderse a uno mismo en el proceso. Sí, siempre pienso que si el castigo supuestamente produce un cambio de comportamiento genuino, ¿por qué los niños / adolescentes todavía otra vez intentan escabullirse de la casa, replicar, mentir, etc.? ¿El cambio de comportamiento genuino ocurre cuando un comportamiento se detiene y punto? En todos los lugares y situaciones. El hecho de que usted ya no sea testigo del comportamiento no significa automáticamente que el comportamiento realmente haya cesado. A veces, recuerdo a un amigo que siempre intentaba salir de casa sin que sus padres se enteraran. Cada vez que le llamaban la atención, prometía que cambiaría, pero al final siempre caía en lo mismo. Es como si el miedo al castigo no fuera suficiente. Y aunque parecía que había dejado de hacer esas cosas, en realidad solo se había vuelto más astuto para no ser atrapado. Me encanta poder contarles cualquier cosa a mis padres. Mi abuela, por parte de madre, no sabe nada sobre su hija, porque siempre se asusta con las cosas más pequeñas. Cuando la conozco, lo cual es raro, trato de ser reservado y no hablar demasiado sobre lo que está pasando en nuestra pequeña y feliz familia. Sin embargo, aunque básicamente no diga nada, ella siempre encuentra algo por lo que enfadarse y después llama a mi madre. Para inventar un ejemplo aleatorio, ella me hacía preguntas capciosas, fingiendo que no sabía algo, como, ¿para qué está tu amigo Peter en la universidad? Y yo sinceramente le decía a Arte. Luego llamaría a mi mamá ese mismo día y le exigiría saber por qué le mintió sobre lo que Peter está estudiando porque dijo derecho cuando mi abuela le preguntó hace unos años. Se enoja por las cosas más insignificantes que se te ocurren. Es muy desagradable estar con ella. Mientras tanto, puedo contarles cualquier cosa a mis padres. Mi madre sabe lo molesto que es no tener con quién hablar. Su hermana resultó mucho más destrozada que mi madre, y estoy muy feliz de ser hija de una hermana cuerda. Nunca tuve que ocultar malas notas, nunca tuve que tener secretos y siento que eso me hizo una mejor persona. Simplemente me siento segura con mi familia, como debe ser. Haría cualquier cosa por mis padres y ellos harían cualquier cosa por mí. Somos un equipo. Es raro tener una familia así. Mi abuelo también era así, se preocupaba por cada detalle y a veces era incómodo. Mientras tanto, mis padres siempre supieron escucharme. Nunca tuve que ocultar nada, y eso ayudó a forjar una conexión fuerte. A veces me pregunto cómo sería si tuviéramos más personas complicadas en nuestras vidas. Pero al final, tener ese espacio seguro con ellos es lo que realmente importa. Esto sucede mucho con los padres asiáticos. Cuando llegué a la universidad simplemente no sabía cómo hacer nada con respecto a limpiar el baño / la lavandería / cosas así. Simplemente nunca me permitieron aprender. Tenía una madre asiática cariñosa que siempre lo hacía por mí y me decía que me concentrara en la escuela. Tratar de aprender algo de ellos era increíblemente exasperante. Era hacerlo bien en el primer intento o lo haré por ti. Entonces me culparían por no saber cuidarme. No fue hasta la universidad que descubrí todo con la ayuda de Google / mi ex. Es común con padres asiáticos. Cuando llegué a la universidad, no sabía hacer nada de limpieza. Mi madre siempre lo hacía por mí, solo me decía que me enfocara en estudiar. Aprender de ella era frustrante, si no lo hacía bien al primer intento, ella lo hacía por mí. Luego, me culpaban por no saber cuidar de mí mismo. No fue hasta la universidad que logré aprender con la ayuda de Google y mi expareja. Hombre, entiendo esto mucho. Un montón de risas y burlas. Si tienes una relación fuerte y abierta con tu hijo, tal vez algunas bromas estén bien, tienes que juzgarlo por ti mismo, pero, si haces que la persona que te gusta parezca realmente tonta y no tomas en serio sus sentimientos, no lo tendrán. Alguien con quien hablar sobre ellos. Entonces tu hijo crecerá como yo y mantendrá todo en privado para todos. Es cierto, cuando era niño también experimenté eso. Mis padres bromeaban sobre mis crashes y me hacía sentir raro. Con el tiempo, aprendí a no compartir nada.
Las relaciones son complicadas y tener un espacio seguro es importante. La comunicación abierta ayuda, pero hay que ser cuidadoso con cómo se abordan esos temas, porque puede marcar la diferencia en cómo crecen y se relacionan con los demás. No estoy seguro de cuál es el estándar aquí para severamente, pero sé que cuando era niño, castigarnos era una gran molestia para nuestra madre. Casi nunca podía seguir adelante si nos castigaba durante un mes entero. Quiero decir, eso es un mes entero para vigilarte. ¿Quién tiene tiempo para esa mierda? Al final del mes, ninguno de nosotros recordaba siquiera que estaba castigado o por qué. Cuando era niño, mi mamá siempre luchaba por mantenernos castigados. Decía que íbamos a estar un mes en casa, pero eso nunca pasaba. Al final, se olvidaba de lo que habíamos hecho y simplemente continuábamos con nuestras vidas. Era como si el castigo no tuviera sentido porque todo se desvanecía con el tiempo. Era más trabajo para ella que para nosotros. Es muy testarudo y miente como un campeón cuando cuestiona sus afirmaciones. Lo siento, pero inmediatamente me desagrada mucho tu sobrino. Una vez tuve un compañero de cuarto así y odié cada minuto que hablé con él. Este es mi hermano mayor en toda su esencia. Publico un artículo sobre Jeep y él dice que Hammer es superior. Comparto un texto sobre Berlín y responde que París es mejor. Menciono de manera sencilla las dimensiones del universo y afirma que Dios es aún más grande. Necesito encontrar una palabra que exprese lo aprecio por ser de mi familia, pero lo desprecio como persona. Por otro lado, creo que debes tener cuidado cuando crees que realmente necesitan ayuda. Cuando estaba en tercer grado, el método de mi madre para asegurarse de que estudiara era interrogarme sobre el tema del examen hasta que acertaba todo al 100%. Así que mis sesiones de estudio terminaron durando varias horas frustrantes hasta que dejé de decirle cuando tenía exámenes. Recuerdo que en la escuela, mi madre hacía algo parecido. Ella me hacía repasar hasta que todo estuviera perfecto, lo que se volvía muy cansado. A veces, simplemente dejaba de decirle cuando tenía exámenes para no pasar horas estresado. Era una forma de evitar la presión, aunque después me daba cuenta que no era la mejor estrategia. Al final, siempre terminaba estudiando aunque no quisiera. Jajaja, esta es mi mamá. Una vez, estábamos en un buffet y compré una papa frita sin usar primero desinfectante para manos. Mi mamá me hizo tirar esas papas fritas y luego usar un poco de desinfectante antes de poder empezar a comer. Recuerdo una vez que estaba en un buffet con mi mamá. Agarré una papa frita sin usar desinfectante de manos, y ella me miró con cara seria. Me hizo tirar la papa y usar el desinfectante antes de que pudiera comer. Fue un poco incómodo, pero sabía que solo estaba cuidando de mí. Solía trabajar en un cine y tenía fobia a los gérmenes con sus dos hijos. Uno de ellos tocó el mostrador y ella le dio una palmada en la mano y le gritó: "No toques eso, está sucio". Se fueron a mitad de la película porque su hijo se enfermó. Sin duda, se culpó al teatro y no a la inmunidad debilitada de su hijo. Es realmente molesto tener conciencia de que hay personas así en el mundo. Hubo un caso en el Reino Unido que cambió la opinión de mucha gente al respecto. Una madre distraída en un centro comercial hizo secuestrar a su hijo pequeño por dos niños mayores, que también eran muy pequeños. Mi mamá siempre dijo que esto fue tan impactante en ese momento que nunca me dejó solo en público. Es sumamente inusual. Es mucho más probable que ocurran accidentes automovilísticos mientras se llevan a los niños a hacer compras, pero las personas continúan conduciendo con ellos. Algunas personas te responden y sacan a relucir los peores ejemplos de sustracción o intentos de secuestro de menores que se les ocurren, ignorando que usted dijo posibilidad remota y de manera realista. Por supuesto que algo malo podría suceder, pero algo malo siempre podría suceder. No hay forma de proteger al 100% a su hijo del peligro, y mencionar todas las raras situaciones en las que un niño sufrió un daño no aporta nada útil excepto, posiblemente asustarlo a usted o asustar a su hijo. Son unos minutos en una tienda concurrida, por el amor de Dios. Lo estás haciendo bien. A veces la gente se aferra a lo peor en situaciones cotidianas. Recuerdo cuando dejé a un amigo en la tienda mientras fui a buscar algo rápido. La gente ya estaba hablando de posibles peligros. Al final, todo salió bien. Hay que entender que la vida tiene riesgos, pero eso no significa que no podamos hacer cosas normales. No todo es tan terrible como algunos lo pintan. Mi hermano pequeño estaba en la liga menor y otro niño se enojó con una llamada y tiró su casco.
Naturalmente fue una conducta súper antideportiva y fue expulsado por el resto del partido. Era uno de los niños estrella, ver $, y el hijo del entrenador. Su mamá explotó y no gritaba que nos costó el juego bla, 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 que decepcionada de ti. Arruinó todo. A ella también le pidieron que se fuera. A mi hermano menor le pasó algo similar en su equipo de béisbol. Un chico se frustró y tiró su casco, lo que no está bien. Lo expulsaron, y su mamá empezó a gritar que eso nos costó el juego. Al final, ella también tuvo que dejar el lugar. Es raro cómo a veces la presión de ser el mejor puede hacer que la gente actúe así. Todo se volvió un caos. El asma no es una buena excusa. Yo lo tengo, mis amigos lo tienen y he entrenado a personas con él. Mantener los pulmones en forma es mejor que quedarse al margen por miedo. El asma suele ser una afección manejable. Obviamente, lo de la conmoción cerebral es una mala decisión, pero si el niño tiene asma, asegúrese de que sus alergias estén bajo control y que traiga un inhalador. Asma puede ser complicado. Tengo amigos que lo sufren y he visto cómo lo manejan. Antes, me quedaba al margen por miedo, pero con el tiempo aprendí que mantenerse activo es importante. He visto a niños que, con sus inhaladores y buenos cuidados, pueden participar sin problemas. La clave está en manejarlo y no dejar que controle tu vida. Hay que vivir, no solo sobrevivir. A mí me pasa lo mismo y nunca he tenido una conversación significativa con mi mamá. La primera vez que me di cuenta de lo extraño que es fue cuando mi mamá conoció a mi futura suegra por primera vez. Mi F1000 sabía más sobre mi vida y le contaba a mi propia madre datos sobre mí, como el tipo de clases que estaba tomando. Lo que podría ser más extraño es que mi papá solo habla coreano, a medida que nos distanciamos. Los padres se divorciaron, perdí mi fluidez en coreano y ya no puedo mantener una conversación. Literalmente ya no puedo comunicarme con mi papá, así que cuando lo veo, siento como si estuviera hablando con algún pariente lejano y simplemente entablo una pequeña charla educada. Es curioso cómo a veces te das cuenta de ciertas cosas en tu vida. En este caso, la falta de conexión con tu mamá y cómo tu futura suegra sabe más de ti que ella. También es extraño perder la fluidez en un idioma por distanciarte de alguien. Las visitas con tu papá se convierten en charlas superficiales, como con un extraño. Es una situación que puede hacerte sentir un poco perdido. J.E. Suena como si mis padres me castigaran por responder y, por supuesto, cuando les preguntaba por qué, decían que no tenían que decírmelo. Cuando decía que soy un adulto, que en ese momento tenía 17 años, decían que solo soy un niño de mente muy cerrada. ¿Qué? Soy el de mente cerrada cuando tú eres el que piensa que si no eres religioso irás al infierno. Simplemente dejé de decirles cosas. Es una situación complicada. A veces los padres no logran ver que los hijos están creciendo y tienen nuevas ideas. A esa edad, quieres que te escuchen y respeten tu forma de pensar. Lo mejor que puedes hacer es encontrar un espacio donde te sientas libre de compartir. A veces, simplemente dejar de hablar de ciertos temas es la mejor solución. Esos momentos de tensión son comunes en muchas familias. Lo mismo ocurre aquí, excepto que si hablo con mi mamá el tiempo suficiente, se convierte en algo religioso. La religión es una gran parte de su vida, y lo respeto, pero ella intentó durante 18 años convencerme sobre Dios y cosas así y no funcionó y todavía no funciona. Cada vez que aparece, simplemente digo mamá, no vamos a hablar de esto y ella dice que está bien, pero luego lo vuelve a mencionar unos minutos más tarde. Es un poco complicado. Conozco bien esa dinámica. A veces, tus seres queridos tienen sus convicciones y quieres respetarlas, pero ciertas conversaciones solo causan fricción. La gente a veces no entiende que no quieres profundizar en esos temas. Al final, simplemente decides poner un límite y esperar que lo respeten. Es un equilibrio delicado. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.